Muy bien, pues vamos a empezar el webinar de datos sensibles en el sector salud. En este caso, nosotros lo que hacemos es un webinar de cómo yo, como consultor de Pridatect, bueno, pues protejo los datos sensibles en el sector de salud, ¿de acuerdo? En primer lugar, pues lógicamente quiero presentarme. Soy abogado y especialista en protección de datos dentro de Pridatect y en este caso, pues yo lo que hago es adapto o ayudo a las empresas que se dedican al sector de salud o que están tratando con otros datos sensibles, aunque en ese de sector de salud, para que, bueno, pues puedan estar adaptados a la normativa de protección de datos, puedan evitar sanciones y también, pues lógicamente, que puedan tratar de una forma diligente, ¿no? Conforme a la normativa, los datos de todos sus clientes y también de todos sus trabajadores o, bueno, pues trabajadores internos, tanto externos, ¿no? En este caso, antes de empezar, sí que me gustaría decirles que cualquier pregunta, cualquier consulta que tengan, me la pueden formular a través del apartado de cuestiones en el programa de webinar. De todas formas, aquí tenéis mi correo electrónico, que es uriol.talavera@pridatec.com, y por favor les agradecería que bueno, se anotaran mi correo electrónico para enviarme todas las preguntas que tengan. Sé que es mucho más cómodo poder enviarme un correo electrónico con sus dudas, por lo tanto, no hace falta que hagan las preguntas ahora en el webinar, sino que también, si quieren, la pueden hacer a través de mi correo electrónico y también os dejaré mi teléfono, ¿vale? Por si queréis hacerme cualquier tipo de llamada. Y, por supuesto, vamos a poder programar una llamada con vosotros ya de forma individual de unos 5 o 10 minutos para resolver todas las dudas que podamos tener, ¿de acuerdo? Entrando en materia, la primera pregunta que nos hacemos es, pues, ¿qué es el Reglamento General de Protección de Datos? El Reglamento General de Protección de Datos es una normativa de ámbito de la Unión Europea, donde ahora los 27 Estados miembros de la Unión Europea deben cumplir con todas sus empresas y autónomos. Bueno, pues esto lo que hace es una base de normativa, una base normativa, donde bueno, pues desde la Unión Europea se quiere aplicar de una forma uniforme a todos los Estados miembros. Esto varía en función del Estado, pero varía debido a la normativa interna de cada uno de estos estados. En España nosotros tenemos la Ley Orgánica de Protección de Datos y en función bueno, pues del país del que estemos trabajando, en el que estemos trabajando, se aplicará su normativa interna o no. Esta normativa interna nunca puede contradecir la normativa europea, pero lo que sí que puede hacer es ampliar sus derechos. ¿De acuerdo? En este caso nosotros lo que hacemos es adaptar a todas las empresas del sector salud, en este caso, y también de otros sectores, tanto a la normativa europea, que es el Reglamento General de Protección de Datos, como a la Ley Orgánica de Protección de Datos a nivel español, porque, bueno, al fin y al cabo, pues amplía derechos respecto al Reglamento General de Protección de Datos y, lógicamente, pues tenemos que adaptar las empresas a la normativa española. Dentro de Pridatec también estamos trabajando en Reino Unido y en Alemania, además de en España, ¿vale? En caso de que a algunos de ustedes les pueda interesar, bueno, pues ver cómo afecta la normativa a otros países, que sepan que también, bueno, pues trabajamos con estos tres países, ¿no? Vale. Como bien ustedes saben, a partir de mayo de 2018 es cuando se aplica de forma obligatoria para todas las empresas el Reglamento General de Protección de Datos, aunque ya es desde 2016 cuando este entra en vigor. Ese mismo año, en 2018, en diciembre, entra en vigor también la Ley Orgánica de Protección de Datos en España. En este caso estuvimos más de 6 meses con una normativa interna en España, que era la Ley Orgánica de Protección de Datos de 1999, donde en algunos aspectos se contradecía con la normativa europea. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es curioso en el caso en España, también ocurrió en otros países, donde durante 6 meses pues, estuvimos con una ley orgánica que en algunos aspectos pues, contradecía la normativa europea. Entonces, ¿qué hacíamos en 2018 durante estos 6 meses? Bueno, pues básicamente adaptábamos a las empresas conforme al reglamento sin mirar algunos aspectos de la Ley Orgánica de Protección de Datos. El legislador no es hasta el 2018, en diciembre, cuando bueno, pues, se aprueba la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos y la de 1999 se deroga. Aquí, la pregunta que nos haríamos todos, ¿no? Si fuéramos pues, administradores de una empresa, en este caso del sector salud. ¿El Reglamento General de Protección de Datos afecta a mi empresa? Es decir, ¿todas las empresas están afectadas por esta normativa? La respuesta es sí.
todas las empresas y también personas físicas, profesionales, autónomos, que estén tratando con datos personales, estarán obligados a cumplir con la normativa de protección de datos, tanto a nivel europeo como a nivel estatal, español, para bueno, pues cumplir con esa normativa respecto al tratamiento de estos datos. Es decir, la normativa nos está mostrando cómo podemos trabajar con los datos de nuestros clientes, personas físicas, insisto, son tratamientos de datos personales. Entonces, aquí, como podéis leer, son compañías establecidas en el espacio económico europeo, sin importar si el tratamiento se hace dentro de o fuera de la Unión Europea. Y aquí, compañías no establecidas en la Unión Europea ofreciendo bienes o servicios dentro de la Unión Europea o a individuos de la Unión Europea. Por tanto, afecta a todas las compañías establecidas en el espacio económico europeo o bien aquellas compañías que no están establecidas en Europa, pero que ofrecen servicios en Europa. Estas empresas también están afectadas o se ven afectadas por el Reglamento General de Protección de Datos. Otra pregunta muy importante, ¿cuál es el objetivo del Reglamento General de Protección de Datos? Pues como podemos ver aquí, principalmente otorga mayor seguridad y control a las personas físicas sobre su información personal. Nosotros como personas físicas, cuando ofrecemos o cedemos el tratamiento de nuestros datos a cualquier empresa, queremos tener pues una seguridad conforme estos datos serán tratados de una forma diligente, que no se van a vender, que no se van a ceder sin nuestro consentimiento a otras empresas, etcétera, ¿no? Entonces, se intenta establecer, como os he dicho antes, un marco normativo único de mínimo, una base a toda la Comunidad Económica Europea y, bueno, pues en este caso, pues, bueno, pues establecer unos estándar de tratamiento de datos comunes para todos estos países. Otra pregunta, ¿por qué mi empresa está obligada a cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos? Pues como podéis ver aquí, según el artículo 5 y 6 del Reglamento General de Protección de Datos, una empresa debe tratar los datos de manera lícita, transparente y cumplir con el principio de minimización de datos. Entonces, en este caso, todas las empresas están obligadas a cumplir con esta normativa y es un tema un poco complicado. Es decir, en muchos casos se intenta no trabajar con un profesional en este sector, aunque es altamente recomendable. Es decir, puede ser que tengamos muchísimos problemas en cuanto al tratamiento de datos de nuestros clientes y que en alguna ocasión no sepamos cómo reaccionar o no sepamos cómo tener que actuar delante de una situación en la que no nos hemos encontrado nunca. Entonces, por esa es la misma razón por la que es altamente recomendable trabajar con algún consultor de protección de datos para que pueda asesorar a vuestra empresa. ¿Por qué a vuestra empresa? Porque en este caso, sobre todo al estar tratando con datos de salud, que son datos altamente sensibles, hay que tener especial cuidado en este caso y por eso necesitamos el asesoramiento o pues, las posibles consultas que podamos dirigirle a este profesional para que nos ayude, ¿no?, a tratar estos datos sensibles. ¿Por qué? Estamos hablando de datos de salud, que son datos altamente sensibles. ¿Por qué lo son? En este caso, los datos de salud son considerados como datos personales sensibles y deben ser tratados con especial diligencia. Los datos sensibles son aquellos, los datos en este caso de salud, que pueden afectar o ser relativos a información fisiológica, genética, psíquica, ya sea resultados de análisis de sangre, ADN, sexo, peso, historial clínico, etc. Entonces, todos estos tipos de datos engloban lo que son los datos de salud, los datos sensibles. ¿Qué ocurre cuando estamos tratando con datos de salud? Deben implementarse medidas de seguridad adicionales para proteger los derechos de las personas y evitar, muy importante, las brechas de seguridad. ¿Qué pueden ocasionar estas brechas de seguridad? Pues perjuicios a la reputación, en primer lugar, pérdida de confianza en una empresa y sanciones, ¿no?, que es a lo que todos estamos más asustados. Las empresas que en el desarrollo de sus actividades tratan datos sensibles necesitan asignar un delegado de protección de datos. El delegado de protección de datos es aquella figura que se establece a partir del Reglamento General de Protección de Datos, puede ser interna o puede ser externa, de contratación, y esta persona lo que hace es controlar todos los tratamientos de datos, bueno, pues intenta evitar que haya brechas de seguridad, medidas de seguridad, es decir, implementa las medidas de seguridad y, sobre todo, muy importante, hace que, bueno, pues lo que hace básicamente es revisar el contenido de la documentación para saber que está actualizado constantemente, ¿vale? Digamos que es un supervisor de que todo el proceso de tratamiento de datos es conforme a la normativa y lo que hace es evitar riesgos, evitar brechas de seguridad
controlando sobre todo procesos y controlando que las medidas de seguridad se están implementando de forma correcta. Aquí, como podéis ver, tenemos unos ejemplos a la izquierda de sanciones económicas que han habido, pues 48.000 euros porque el documento de ingreso de un paciente no se encontraba adaptado a la normativa sobre protección de datos. Una sanción de 10.000 euros porque había una insuficiente base jurídica para el procesamiento de datos tratando los datos de colegiados sin consentimiento. Y por último, pues Profarma no obtuvo sanción por tener un buen plan de actuación frente a una brecha de seguridad que tuvo. Siempre pensamos en cuanto a sanciones económicas, pero nunca pensamos en los problemas que podemos tener aquí, como podéis ver a la derecha, ¿no? En primer lugar, problemas de seguridad. Esto es muy interesante porque al fin y al cabo, no solamente las brechas de seguridad o los problemas con los datos personales de nuestros clientes nos pueden conllevar a sanciones económicas. Esto al fin y al cabo es el objetivo final. Podemos tener problemas de seguridad, pérdida de tiempo de ingresos porque estamos intentando solucionar un problema al que no estamos acostumbrados y que no somos profesionales. Entonces, cuando tengamos este problema es cuando tendremos que contratar los servicios de un asesor. Y por último, el más importante para mí, es un daño reputacional, ¿no? En este caso, imaginaos que tengáis una brecha de seguridad, que salga en algún periódico, que vuestros clientes que ya tenéis actualmente pierdan la confianza en vosotros y los posibles futuros clientes, pues que la pierdan también y no quieran contratar vuestros servicios, ¿no? Entonces, esto sí que nos parece el mayor problema dentro de la protección de datos. En este caso, os voy a explicar un poco el método que utilizamos nosotros en Pridatect. ¿Qué nos diferencia principalmente a Pridatect de otra consultora de protección de datos? Nosotros, por supuesto, como podéis ver en el punto número 1, lo que queremos es garantizar el cumplimiento normativo. Os entregamos toda la documentación e información necesaria para que podáis estar adaptados a la normativa. Pero ¿qué ocurre? Nos encontramos en que muchos consultores dan una serie de documentación y hasta el cabo de un año, 6 meses, esta documentación no se renueva o no se toca. Nosotros lo que queremos es, a través de la introducción de la tecnología, nosotros tenemos un departamento de tecnología que ha creado un software que permite al cliente final acceder a este software y puede ver y descargar toda su documentación que siempre estará actualizada. Nosotros, los delegados de protección de datos, lo que hacemos es actualizar constantemente toda esta documentación, tanto a posibles cambios normativos como a posibles cambios dentro de vuestra empresa que afecten a cambios de la documentación, básicamente. Entonces, es muy importante que toda esta documentación esté constantemente actualizada. ¿Cómo lo hacemos? Pues básicamente nosotros actualizamos los documentos dentro de nuestro sistema para que en vuestro software, cuando vosotros entréis, esta documentación esté actualizada. Entonces, el problema de actualización de documentación nos desaparece. Por lo tanto, principalmente, y punto número 1, nosotros introducimos tecnología que hace principalmente diferenciarnos de los otros consultores de protección de datos y que al fin y al cabo nos da una ventaja tanto a nosotros como a nuestros clientes para que vosotros controléis al máximo todos vuestros datos. Colaboración en el UserDesk que es el nombre del entorno cloud al que os damos acceso a vosotros. Tareas y reportes visuales, por supuesto. Os daremos unos reportes visuales para que podáis tener controlados los procesos de vuestros datos. Os damos un soporte legal especializado en materia de protección de datos por teléfono, por email, por chat, cualquier consulta que tengáis, nosotros la vamos a responder. Formaciones para empleados. Esto creo personalmente que es muy importante. En muchas ocasiones creemos que con la generación o redacción de unos documentos ya tenemos suficiente como para cumplir con la normativa de protección de datos. Pero muchas veces vemos que por culpa de errores personales en el entorno laboral, la empresa puede sufrir brechas de seguridad, la empresa puede sufrir quejas por parte de nuestros clientes porque estamos, por ejemplo, pues enviando masivamente emails, no hacemos firmar los documentos de consentimiento del interesado, que en un futuro esto puede acarrear a posibles sanciones. Entonces, queremos formar a los empleados en función de su departamento en materia de protección de datos, para que puedan concienciarse de que esto es un tema muy importante y que bueno, pues por supuesto, pues, enseñarles cómo tratar los datos y en diferentes ocasiones, prácticas, hacemos algunas prácticas para que puedan saber cómo trabajar o cómo enfrentarse a estos casos si en algún momento se encuentran ante ellos.
Designación como delegados de protección de datos. Nosotros nos designamos como delegado de protección de datos de vuestra entidad para hacer todas las comunicaciones que tengáis que hacer a la agencia, cualquier gestión de derechos de vuestros clientes, nosotros nos vamos a encargar de ello, etcétera. Y, por supuesto, la actualización permanente, tanto del software como de toda la documentación. Aquí podéis ver algunos ejemplos de algunos clientes nuestros, casos de éxito de Pridatect. En este caso, nosotros estamos especializados en el sector de datos sensibles y concretamente en el datos de salud. Aquí a la derecha, como podéis ver, tenemos el ejemplo de un laboratorio de seguridad alimentaria que estaban tratando con datos de algunos pacientes y con datos de seguridad alimentaria. En este caso, nosotros nos designamos como sus delegados de protección de datos y les hemos hecho toda la adaptación. Llevamos trabajando ya con ellos 2 o 3 años, entonces nosotros pues hemos actualizado constantemente toda su documentación, el acceso a su documentación a través de la plataforma, hemos gestionado los ejercicios de derechos de sus clientes, de sus interesados, trabajadores, clientes, etcétera. Y aquí también tenemos otro caso de Xavier, que es fundador de una empresa de datos de salud también, donde nosotros le hemos hecho la designación de delegado de protección de datos, hemos hecho también una evaluación de impacto y al estar comercializando en Estados Unidos hemos tenido que hacer una IPA compliance, también realizado por parte de Pridatect para todos los pues comercios que quieran hacerse o actividades en Estados Unidos para cumplir con la normativa de servicios médicos. Por lo tanto, como os decía antes, nosotros estamos especializados en el sector de datos sensibles, concretamente en el sector de salud. Os recuerdo que este webinar está siendo grabado y que os voy a enviar esta presentación a vuestro correo electrónico para que también la podáis ver, ¿de acuerdo? Estos 3 procesos que estáis viendo ahora mismo en pantalla son los 3 procesos previos a llegar al cumplimiento normativo. Como os decía antes, nosotros queremos, por supuesto, llegar al cumplimiento normativo, pero antes de llegar a él hay que pasar por estos 3 procesos. En primer lugar, detectar e identificar qué riesgos tenéis en vuestra entidad que pueda conllevar a futuras brechas de seguridad o futuros problemas con vuestros clientes. Entonces, lo que hacemos es detectar e identificar los riesgos en vuestro tratamiento de datos personales, ya sea de clientes, de empleados, de proveedores. Con la plataforma de Pridatect, nosotros podemos identificar y analizar las amenazas y vulnerabilidades de vuestros procesos de datos de una forma rápida y efectiva. Definimos y sugerimos medidas, es decir, el conocimiento de los riesgos de vuestra empresa nos permite definir las medidas de seguridad necesarias para reducir y mitigar posibles riesgos. Y por último, la supervisión y la implementación del programa. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Básicamente, vamos a daros acceso a nuestro software para que podáis tener toda vuestra documentación siempre actualizada y, por supuesto, vamos a supervisar de forma constante, de forma periódica, que vosotros no habéis sufrido cambios internos en vuestra empresa que afecten a cambios de la documentación. En caso de ser así, nosotros nos encargamos de actualizar toda la documentación y en caso de haber algún cambio normativo en materia de protección de datos, nosotros también vamos a actualizar esta documentación. Por lo tanto, os quitamos un peso muy grande de encima cuando os decimos que gestionamos todos los problemas que pueden tener vuestros clientes, los derechos de vuestros clientes los gestiona Pridatect, pero además, si hay algún cambio normativo, nosotros nos encargamos de actualizar toda la documentación y actualizar vuestra situación al nuevo cambio normativo que haya. Aquí, como podéis ver, tenéis acceso a nuestro equipo de abogados y de delegados de protección de datos. En este caso, os damos un soporte legal especializado para la gestión de ejercicio de derechos, que es lo que estábamos comentando ahora. Y nos designamos como delegado de protección de datos externo para que todas las comunicaciones a la agencia, todos los, entre comillas, problemas relacionados con protección de datos, nosotros nos encargamos de ellos y vosotros podáis dedicaros a vuestro trabajo y no a solventar ese tipo de problemas al que no estáis acostumbrados o al fin y al cabo no es vuestra profesión principal. También tenemos lo que son las formaciones para empleados. Son formaciones 100% online y como podéis ver aquí a la izquierda están separadas en función del departamento. Tenemos marketing, ventas, recursos humanos, legal y tecnología. En este caso nosotros certificamos la asistencia del trabajador a la formación y esta formación es 100% online a la que el empleado tiene acceso siempre para que pueda, trabajar con los apuntes que nosotros le hemos subido aquí, una serie de vídeos y webinars que nosotros hemos creado para que puedan verlo, etc. Entonces, básicamente nosotros lo que hacemos es, básicamente concienciar al trabajador
de que la materia de protección de datos es una materia compleja, que no hay que tomársela en broma y que puede acarrear futuros problemas a la empresa. En este caso, aquí, como os decía al principio, os dejo mi teléfono de contacto, que es este 93. También tenéis mi correo electrónico para poder contactar conmigo y realizarme cualquier tipo de consulta que tengáis. ¿De acuerdo? Entonces, yo lo que voy a hacer ahora de una forma muy rápida es entrar en la plataforma para que podáis ver un poco de forma muy rápida el contenido de esta y cómo nosotros estamos trabajando, ¿vale? El método Prediatec y que, bueno, básicamente sepáis cómo estamos trabajando. Entonces, por favor, si podéis apuntaros el teléfono que estáis viendo ahora mismo en pantalla y el email para realizarme cualquier consulta, cualquier duda que tengáis dentro de vuestra empresa que queráis comentarme, yo estaré encantado de poder responderlo, ¿vale? Un segundo que voy a ver la pantalla. Y vamos a entrar en lo que es la plataforma. Esto es lo que el consultor de Predatect tiene acceso para poder trabajar con toda vuestra información y documentación. Entonces aquí, como podéis ver, tenemos, bueno, pues este es mi cuenta de consultor. Aquí a la izquierda pues tengo un apartado de clientes, un apartado de plantillas, etcétera, básicamente para que podáis ver un poco cómo estoy trabajando yo. Desde el apartado de configuración puedo daros acceso a vosotros como cliente, ¿vale? Entonces, en este caso, yo voy aquí a User Desk y lo voy a hacer básicamente daros acceso a través de este entorno. Entonces, vosotros vais a tener acceso a un apartado, un entorno cloud, donde podréis ver básicamente pues toda vuestra documentación que siempre estará actualizada, ¿vale? Entonces, digamos, nosotros aquí introducimos un poco de tecnología, donde vosotros tendréis acceso más tarde para poder ver y descargar sus documentos siempre actualizados, ¿vale? Entonces, bueno, básicamente cualquier consulta que tengáis respecto a la presentación, respecto a la plataforma, si queréis que os enseñe un poco más a fondo ya de forma individual, podemos programar conmigo una llamada de 10 minutos para enseñaros un poco la plataforma y también os enviaría una presentación un poco más detallada de todos los servicios que nosotros ofrecemos de protección de datos. Si es simplemente una consulta de vuestra empresa, por favor, me podéis enviar un email o me podéis llamar para resolver todas estas cuestiones. ¿De acuerdo? Mi correo es uriol.talavera@priatec.com y el teléfono es este que aparece en pantalla, el 93 209 076. ¿Vale? No sé si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión ahora que me queráis hacer para resolver ahora. Si no, insisto, me podéis enviar vuestras peticiones al correo electrónico y os las responderé. Y si no hay cuestiones, pues daríamos la sesión por finalizada. Y bueno, pues quedo a la espera de todas vuestras consultas. Espero que os haya gustado el webinar y bueno, os invito a asistir a futuros webinars. Intentaremos hacer uno cada semana, uno cada 15 días, para que podáis asistir a todos ellos de forma gratuita y que bueno, pues podáis enviarme todas estas peticiones a mi correo, ¿vale?